Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más del programa Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en redes sociales. Yo soy Mónica Camacho y esta ocasión se encuentra con nosotros el abogado Gilberto Montalvo, quien es integrante del despacho jurídico Montalvo y Terrones, a quien le doy la bienvenida al programa. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Buenas noches y gracias a ti, Vladimir. El objetivo de esta charla es que nos platiques un poco de cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en la resolución de casos que se encuentran en el Poder Judicial. Y no de cualquier caso, tú llevas un asunto muy importante que se encuentra relacionado con la privatización del agua potable en la ciudad de Puebla. Lograste una sentencia trascendental el 13 de febrero de 2020 a favor de un grupo de ciudadanos que se inconformaron con las tarifas que aplica esta concesionaria Agua de Puebla. ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces? ¿Se ha aplicado este fallo? ¿Qué ha sucedido? Sí, así es. Desgraciadamente, por efectos de la pandemia, en muchos casos que no se consideraron de urgencia, pues se retrasó la impartición de justicia. Hubo diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal que suspendieron en diferentes lapsos del otro año, pues el trámite de amparos que no sean de naturaleza trascendental, como pueden ser amparos penales, amparos en donde corra peligro la vida, etc., ¿no? Y debido a eso se ha retrasado la ejecución del amparo que se concedió en el año pasado, en marzo, en febrero, perdón, el 13 de febrero, que se concedió, se ha retrasado a su ejecución a causa de la pandemia, pero también porque ha interpuesto recursos la empresa Concesiones Integrales. ¿Qué tipo de recursos y qué es lo que ha sucedido con ellos? Sí, para su último recurso para tratar de echar abajo esta sentencia de febrero de 2020 fue interponer un incidente de nulidad de notificaciones, porque argumentaban ellos que jamás se les notificó la interposición del recurso de revisión, porque hay que acordarse que esta resolución se da cuando se resuelve definitivamente un recurso de revisión, o sea, no se da desde el inicio, sino que se espera que un tribunal de alzado, un tribunal colegiado, resuelva en un amparo en revisión. Bueno, ellos dicen que esto, cuando yo interpuse el recurso de revisión, no les fue notificado. El juez, que es el mismo que llevó el amparo, que conoce de este incidente, les desecha ese incidente y contra eso promueven un recurso de queja, que era el último recurso que al que podían aspirar para tratar de hacer tratar de hacer algo en contra de la sentencia amparadora. Sin embargo, pues recientemente, ahorita en la queja, esa fue la queja 207-2020 del segundo tribunal colegiado, y pues esta semana se nos notificó que se les negaba definitivamente ese recurso, se declaró infundada esa queja y por lo tanto pues, se dejó ya expedito el derecho para seguir ejecutando la sentencia. Porque de alguna forma también el juez de distrito había tenido detenida la ejecución de la sentencia porque estaba esperando también que el tribunal colegiado resolviera en definitiva este recurso. Y ya que lo resuelve, pues lo declara infundado y ya tenemos que seguir con la ejecución. Más de un año pasó desde que se tuvo esta resolución del 13 de febrero de 2020 y es hasta esta semana que te notifican. ¿Te encuentra justificada esta demora? Desgraciadamente los tribunales administrativos están muy saturados en Puebla. Por eso es que dilatan tanto. Y ahorita con lo de la pandemia todavía dilató más. Los tribunales administrativos son los más saturados. Esa materia es la más saturada. ¿Por qué? Porque a menudo la autoridad administrativa es la que más viola derechos humanos. Y entonces las autoridades administrativas son
las que reciben más amparos. Más personas se amparan contra ello porque no hay una cultura de respeto a los derechos humanos. Por En eso este está muy caso, saturado. Sí, está en este caso, justificado en ese ¿cuáles punto. son los alcances de la sentencia? Bueno, de la última sentencia de esta del recurso. La sentencia que combate concesiones integrales, esta que beneficia a 189 ciudadanos que emprendieron juicios de amparo contra las tarifas de agua potable. Básicamente se declaró inconstitucional el acuerdo tarifario y pues se ordena que por siempre estos usuarios paguen la tarifa mínima sin actualizaciones, independientemente del estrato en que se encuentre su colonia. Se declaró la inconstitucionalidad de ello y esos serían los efectos, que se declara el acuerdo tarifario de 2014, se les deja sin efectos en relación a ellos y ahora, para ejecutar esta sentencia, hay que hacer un incidente para hacer valer lo que hayan pagado de más a lo largo de estos años de juicio de amparo. ¿Han hecho un cálculo de cuánto podríamos estar hablando? No, lo vamos a hacer apenas ahorita que se reanuda ya la ejecución de la sentencia y es un cálculo por todos, por cada uno de los 173 quejosos amparados. No es un solo cálculo. Exacto. El hecho de que solamente se limite a 189 ciudadanos no es pues injusto para el resto de los usuarios que siguen sufriendo la posibilidad de tener incrementos mensuales, tal y como lo permite la estructura tarifaria aprobada en 2014, que no se va a aplicar para estos 189 ciudadanos. Sí, definitivamente es algo injusto, pero es algo que ha venido cargando el amparo, la relatividad de las sentencias, que solo protege a quien se ampara. Ya ha habido avances en otros rubros, como los de competencia económica, en donde han estado concediendo suspensiones con efectos generales, aunque sea solo un quejoso. Y sí, uno como abogado, evidentemente pone en entredicho la justicia en ello, ¿no? Es un derecho humano, debería haber efectos generales. Pero para que eso suceda, debería haber una reforma constitucional para que podamos ya tener ese tipo de resoluciones. Tú el año pasado encabezaste una conferencia de medios en el que diste a conocer este fallo del 13 de febrero de 2020 en el que se concede el amparo a los ciudadanos inconformes con la estructura tarifaria. Diste a conocer esta sentencia y sugeriste que el Congreso de Puebla podría hacer algo para ampliar este beneficio al resto de los usuarios de concesiones integrales, también conocida como Agua de Puebla, que era la de modificar la estructura tarifaria porque es competencia del Poder Legislativo del Estado. Sin embargo, no se hizo nada. El tema ni siquiera está en el radar de los legisladores. Y tú como abogado, ¿qué más se podría hacer para avanzar en esta batalla jurídica contra la privatización del agua? Bueno, queda un recurso. No fue el único amparo que se promovió. Este que se ganó no fue. De hecho, es la excepción. La mayoría de los amparos que se promovieron en general no se concedieron. Y no los concedieron los otros tribunales colegiados. Esta sentencia la dicta el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, pues ni el primer colegiado ni el tercero, que son 3 aquí en Puebla, votaron a favor de un proyecto amparador. Entonces, en derecho hay una figura que se denomina contradicción de tesis. La contradicción de tesis es cuando dos órganos del mismo rango, como tribunales colegiados, emiten sentencias diversas y arriban a soluciones diversas para el mismo problema. En este caso fueron los mismos amparos, pero arribaron a soluciones diversas.
unos no ampararon y otro tribunal sí decidió declarar inconstitucionales las tarifas. De tal manera que se puede denunciar esa contradicción de tesis y se podría obtener una jurisprudencia del Pleno de Circuito en materia administrativa aquí en Puebla, para que se ordenara declarar la inconstitucionalidad del acuerdo tarifario. Sí sería posible. No lo hemos promovido porque también está el riesgo de que la contradicción se resuelva en contra de nosotros. Es decir, ¿y qué es lo que pasaría ahí? ¿Qué pasaría con los ciudadanos que ya habían sido amparados? Con ellos no, ellos van a obtener el amparo siempre, no hay forma de tirarlo, no hay forma de echar abajo ya esa sentencia. Pero para la ciudadanía en general, una resolución del Pleno de Circuito que diga que sí son constitucionales las tarifas, pues impediría la promoción y la obtención de más amparos. En ese caso, la segunda vía de actuación sería el Poder Legislativo. Sí, sí sería el Poder Legislativo. Porque, mire, a final de cuentas, ante una declaración de inconstitucionalidad por una jurisprudencia, el Poder Legislativo tendría que emitir otra ley. Y si esa ley igualmente es injusta, pues hay que ampararse de nuevo. También ese es un riesgo. Pero definitivamente está en poder del Congreso regular esas tarifas y hacerlas asequibles. ¿Cómo justifica esta estructura tarifaria los incrementos mensuales? La actual, la que se encuentra vigente. No los justifica de ningún modo, simplemente es porque quieren y pueden. Porque quieren y pueden, aumentaron las tarifas casi el 500%. En su momento dimos a conocer, fue noticia que realmente no estaba en números rojos el SOPAP, tenía incluso una deuda por cobrar de 3,000 millones de pesos, que no sabemos si ya cobró. Y aún así con esa deuda no estaba en números rojos, no había ninguna necesidad de subir las tarifas tan desproporcionadamente, simplemente con cobrar esa deuda pues, se pudo haber solventado el mantenimiento y la ampliación necesaria del sistema de agua potable. Pero no hay ninguna justificación. Se trató de, lo único que se persigue es beneficiar a la empresa, sí. A Agua de Puebla. Sí. Sí, Gilberto, ¿algo más que desees agregar sobre este tema? Bueno, desgraciadamente este tema lo han tomado como bandera política. Siempre, incluso... Acaban de transcurrir las campañas electorales y muchos de los candidatos lo que ofrecían era echar atrás la privatización, situación que también prometió el partido Morena en la elección de 2018, pero que hasta el momento pues no se ha concretado. Ellos alegan que esta concesión que se otorga tiene muchos candados. ¿Tú cómo ves eso? Sí, de alguna manera sí tendría muchos candados, pero también tiene muchas deficiencias. Muchas cosas pueden tirarse por su ilegalidad, como por ejemplo que no fue pública la licitación. Y no considero que haya pretexto para ello. Además, por lo que respecta a este amparo, realmente a lo que estarían obligados políticamente el Congreso es a hacer tarifas asequibles. Y eso es muy independiente de lo que puedan haber firmado en su momento, lo que pudieron haber firmado en su momento con concesiones integrales. Y lo pudieron hacer, pero solo ha sido bandera política. Incluso recuerdo cuando hizo campaña Martérica, fue su bandera política, que si Aguas de Puebla no cumple, que si tiene mal servicio, que si las tarifas, y finalmente no ha pasado nada, ¿no? Pero... Sí, resultó sorprendente en su momento porque fue el esposo de Marta Erika el que defendió e impulsó esta privatización, el exgobernador sí. Rafael Moreno Vallerosa. Sí, resultaría contradictorio, pero es un ejemplo, todos lo toman de bandera política, hasta los candidatos a la presidencia municipal, pero el
presidente municipal realmente no tiene ninguna facultad para desprivatizar el servicio. Tiene que ser el Congreso y el gobernador. Nosotros, los candidatos del municipio, no pueden, no tienen ninguna injerencia en esto. Es un sistema que está parte del municipio. Ya han pasado más de 6 años desde la privatización, desde que ingresó Agua de Puebla a hacerse cargo del servicio hídrico en la capital. ¿Tú le ves futuro al movimiento que se gestó en un inicio de la concesión para tirarla? En el futuro, políticamente, pues no creo. De hecho, en su momento se pudieron haber promovido más amparos de estos. Y el movimiento nunca apoyó estos amparos. Apoyó otros amparos que no tuvieron ese éxito, pero se pudieron amparar muchas más personas y no se hizo. Entonces, yo no le veo futuro como movimiento político, como exigencia política. No, tendría que ser por medio de más amparos, incluso de usuarios nuevos, de que apenas adquieren su toma, se pueden amparar, siempre está ese derecho. Y pero tratar de solamente llevar para usuarios nuevos. Ya para los usuarios nuevos. ya Y los que tienen su también, toma desde hace mucho tiempo ya no tienen nada que hacer. ¿mande? No te Los escucho. los que han sido usuarios por varios años del servicio ya no podrían hacer Ya no nada. podrían porque ya consintieron esas tarifas y por eso ya no podrían. Pero está esa esperanza y también, bueno, está el hecho que ya mencioné de denunciar la contradicción de tesis, porque los políticos, los diputados del Congreso, no creo, y se ha visto a lo largo de los años, no van a mover un dedo para corregir esta injusticia que es declaradamente, de manera judicial, hay una declaración judicial de que es injusta, de que es inconstitucional. Pero no han hecho nada. Pero no han hecho nada. Y ya se acerca el término de la legislatura, entonces todo indica que así van a concluir las cosas, con una estructura tarifaria injusta. Así van a concluir las cosas. Es lamentable, Gilberto, esta situación, pero será interesante saber qué es lo que resuelve el Poder Judicial ante esta contradicción de tesis. ¿Cuándo la estarías presentando? Vamos a intentarle en este mes, antes de que acabe el mes, la vamos a denunciar y veremos qué resuelve el Pleno, que el Pleno de circuito son los 3 presidentes de los 3 tribunales colegiados que van a resolver una jurisprudencia que va a imperar en todo el Estado. Muy bien, Gilberto, pues en la Jornada de Oriente vamos a seguir pendientes de este tema. Esperemos que llegue a buen puerto para los ciudadanos. Claro que sí, esperemos que así sea. Gracias. No, gracias a ti, Gilberto, y a todos los que siguieron la transmisión. Ya nos estaremos viendo en una próxima entrevista para el programa Las Reporteras de la Jornada de Oriente. Hasta la próxima.